Vamos con el problema o ejemplo número 2 de la guía de física del examen de ubicación del TEC de Monterrey. Dice, al analizar la trayectoria parabólica de un proyectil, se encuentra que su altura h está dada por la ecuación h es igual a ax cuadrada más bx más c, que es una ecuación cuadrática, donde a, b y c son constantes y x indica lo que ha avanzado el proyectil en dirección horizontal. ¿Cuáles son las unidades de las constantes a, b y c si tanto la distancia x como la altura h se miden en metros? Muy bien, es conceptual. Primero vamos a explicar que el tiro parabólico se representa de esta manera. Hay una altura máxima, que sería esta altura de aquí a aquí, una altura máxima, y hay una velocidad inicial, si no, no podría lanzarse el proyectil. Y esta velocidad inicial, al final de cuentas, es un vector de velocidad. Entonces el vector de velocidad tiene una componente en x, que es la distancia horizontal, y también tiene una componente en y, que sería la distancia vertical. Al final de cuentas, cuando el proyectil hace esto, pues está avanzando una distancia horizontal y también está avanzando o subiendo una distancia vertical. Por eso es esta velocidad en x y velocidad en y. Muy bien. Dice que la fórmula dice que la altura es igual a ax cuadrada más bx más c. Dice que a, b y c son constantes y te pregunta cuáles serían las unidades de las letras constantes a, b y c. Pero nos dicen que la x representa qué distancia va recorriendo en el eje x y pues lógicamente la x se da en metros. Dice que la altura y la distancia se dan en metros, ¿verdad? Nunca hemos escuchado que digan subió una altura de 15 metros cuadrados, sería ilógico, o recorrió una distancia de 15 metros cúbicos, entonces tiene que ser en metros. Entonces aquí, si por ejemplo en este dibujo yo te pidiera a lo mejor la altura que lleva, si ha recorrido 5 metros de manera horizontal, pues ya para empezar le estoy poniendo 5 metros de manera horizontal. Entonces olvídate de estas dos. Si estas dos valieran 0, entonces la C tendría que darse como 5 metros para que, si estas dos se eliminan, la altura que tú me dijeras sería 5 metros. Es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Por eso la C tiene que ser en metros. Ahí tenemos una respuesta. Inclusive pues ya con esa podemos encontrar la respuesta, que sería la B, porque es la única respuesta que dice que C es en metros. Otra vez, porque si aquí por ejemplo la distancia x fuera 0, se eliminaría esto y esto, estas dos, y para que la altura me diera en metros, la c a fuerzas tendría que estar en metros. No importa, este es un ejemplo del número, ¿verdad? No importa el número, importa la unidad. Entonces la unidad tendría que ser de c en metros a fuerzas para que la altura fuera en metros, porque estas se eliminaron si fuera x igual a 0, ¿verdad? ¿Qué pasa si hacemos esta fórmula con el ejemplo que te puse? Tú te puedes poner cualquier ejemplo, cualquier cantidad. Si la velocidad en x del vector de velocidad fuera 5 metros, entonces si sustituimos aquí en la fórmula, sería a, ¿sí? X sería 5 metros al cuadrado, aquí está la fórmula de x cuadrado, más b, la x sería 5 metros, es lo que pusimos como ejemplo, y dice que la x es la distancia, entonces la distancia tiene que ser en metros, más los 5 metros. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, si te fijas, aquí me quedaría 5 metros más. Esta letra B no tiene que llevar unidades, porque si tú multiplicas nada más un número, el que tú quieras, un ejemplo, 4 por 5 metros serían 20 metros, y metros más metros me sigue dando metros, por lo tanto la B, de ahí se saca que la B no tiene unidades o no debe llevar unidades. ¿Qué pasaría si a la B tuviera unidades? Por ejemplo, 4 metros, pues a multiplicar 5 por 4 serían 20 metros por metros, 20 metros cuadrados. ¿Y a poco la altura se va a dar en metros cuadrados? Sería ilógico. No puede sumar 20 metros cuadrados con 5 metros. Por eso de aquí, como la X ya está en metros, la B no debe tener unidades, para que multipliquen nada más 5 metros por 4. 20 metros más 5, sí, siguen siendo metros, la altura sigue siendo en metros. Aquí está la respuesta B. ¿Qué pasaría con la letra A? ¿Qué unidades debe de tener? Si tú desarrollas este 5 metros al cuadrado
que es esta cuadrática, serían 5 por 5, 25, y metros por metros, metros cuadrados. Entonces estás de acuerdo que no pueden salir metros cuadrados. ¿Qué unidades tendría que tener la letra A para que se rebaje, digamos, metros cuadrados a metros? A final de cuentas tiene que dar en metros. Dice muy claro el problema que la altura es en metros, y tú sabes muy bien que lógicamente es en metros. Entonces, por eso la respuesta sigue siendo la B, porque dice que la A tiene que estar en metros a la menos 1. Acuérdate que metros a la menos 1 quiere decir, tú para convertir un exponente negativo siempre se pasa al denominador y se pone sobre 1. O sea, haz de cuenta que metros a la menos 1 lo pasamos hacia abajo, y la regla dice que cambia el signo del exponente. Aquí sería de menos 1, hacer esto, pasarlo como denominador, pasa como m a la 1. Dice intercambia el 1 de aquí que tiene aquí abajo, que no se pone arriba. Entonces es inverso. Entonces aquí sería 1 sobre metro. ¿Qué pasa si tú tienes los 25 metros cuadrados y lo multiplicas por 1 sobre metro? Se va a eliminar, 25 por 1 serían 25, se va a eliminar metros cuadrados con metro porque está abajo, y acuérdate que en la división los exponentes se restan, 2 menos 1, 1. ¿Dónde quedan los metros? Pues quedan arriba, porque el exponente más grande, que era este cuadrado, estaba arriba. Entonces 2 menos 1, 1, y siguen siendo metros. Metros más metros más metros, la altura me da en, o me sigue dando en metros. Es un ejemplo conceptual muy sencillo. Pusimos algunos ejemplos, tú puedes poner cualquier número, pero al final de cuentas espero que me hayan entendido, porque si nada más se los explico sin ningún número, pues no tiene caso, no lo van a entender. Entonces por eso la respuesta es la B. Si tiene que estar en 1 sobre metro para que el cuadrado se elimine, me quede metros. Aquí la X es en metros, la B no debe tener unidades, porque metros por nada o por 1 serían metros. Y la C, si estos se eliminaran, estos dos que dijimos, porque a lo mejor si te dicen que X vale 0, se eliminaría este, y la C tiene que seguir estando en metros. Por eso la respuesta es la letra B de barco. Bueno, muchachos, pues muchas gracias. Continuamos con el video y resolver el problema número 3 de esta guía de física del TEC de Monterrey para exámenes de ubicación.